Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Pía, bien. ¿Y tú? Bien, pero ¿sabes qué? Me encontré con un amigo y me habló de la tarjeta de Avalanche y me di cuenta que desde hace mucho tiempo no hablamos de Avalanche. Es verdad. Hace tiempo que no hablamos de Avalanche y es una blockchain que está fuerte, sobre todo en el aspecto institucional hoy en día. Así que tenemos tema para hoy. Buenísimo, entonces hoy en Dentro del Bloque hablaremos sobre updates de Avalanche. Hola, yo soy Pía. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast de DDB Education enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. El día de hoy vamos a conversar sobre Avalanche en 2026. Carlos, ¿y qué fue lo último que escuchaste de Avalanche? A ver, bueno, es que yo vivo en Estados Unidos, entonces he tenido la oportunidad de ir a eventos de Avalanche acá en Nueva York. Y bueno, he tenido exposición a algunos proyectos que se están armando en Avalanche, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, se llama Valinor, que consiste en dar créditos tokenizados, por ejemplo. Entonces, siento que a nivel institucional es una blockchain que ha avanzado muchísimo a comparación de otras. Claro, y también tienen todo este ecosistema de builders que los está utilizando para crear tantos proyectos que es difícil seguirles el rastro porque no salen con la marca de Avalanche, precisamente, ¿no? Sí, y también sé que han habido bastantes actualizaciones a nivel de Avalanche. Ciertamente hoy en día la industria cripto está, yo diría que en un momento bajista, y si no consideran que es bajista, está algo estancada, ¿no? Consolidación, Sí, bueno, le consolidación. llamaría yo. Yo siento que está más estancada hoy en día, ¿no? Porque el mercado alcista fue el año pasado y lo que está sucediendo es que sí, hay builders, hay proyectos que están en ejecución, pero son pocas las marcas que se mantienen constantes entre este cambio de mercado alcista al mercado bajista, ¿no? Avalanche es una de estas marcas que a nivel institucional sigue avanzando, que ves bancos, digamos, interesados, ¿no? En trabajar con Avalanche. Entonces, siento que es una marca que, o un proyecto, o una blockchain que está, digamos, haciendo un avance significativo en esta cancha, ¿no? Claro, y no solo por el lado institucional y de bancos y como centralizado, ¿no? También hay un montón de proyectos más en DeFi que incluso como que son compatibles con Ethereum y demás, que están agarrando mucha potencia. Y van desde protocolos de DeFi, van hasta identidad autosoberana y una gama amplia de productos y proyectos en general que está cogiendo bastante fuerza y relevancia en Avalanche. Y proyectos que están en la TAM, ojo, no es un También. pequeño detalle ese. Y cuando hablamos de Avalanche, pues dentro del bloque ha tenido un episodio muy enfocado en Avalanche cuando estábamos en formato audio. Eh, y bueno, hoy día hemos invitado a nuestra especialista en Avalanche para que nos dé una actualización de qué ha pasado en los últimos años, qué está pasando y a ver si nos suelta algún spoiler. Perfecto, porque no le das la bienvenida a Leandro. Nos acompaña hoy Leandro Davo. Él trabaja en la parte de Business Development para la TAM en Avalanche. Y bueno, es una gran persona. He tenido el gusto de conocerlo en carne y hueso. ¿Y quién mejor que él para explicarnos qué está sucediendo en Avalanche en 2026? Invitado entrando al bloque. Hola Leandro, un gusto tenerte por acá nuevamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, un placer estar de nuevo con ustedes. Ahora Sí, en formato video. en formato en video y tocaba, pues, tanto Pía como yo queríamos desde hace tiempo tener otra vez un episodio de Avalanche, ¿no? Sí, creo que, bueno, pasó bastante tiempo y en general en la industria de blockchain todo se mueve muy rápido, siempre tenemos muchas novedades, pero la verdad que para Avalanche, desde la última vez que nos encontramos, pasó muchísimo.
y bueno, es una buena oportunidad para actualizar un poquito noticias del ecosistema. A Capaz, lo antes mejor, de empezar con los updates, podemos hacer más como un recap de recordar qué es Avalanche para los que le han perdido un poco el hilo. eso iba a decirte, Pia, ¿no? Podemos comenzar exactamente con eso. Excelente. Bueno, Avalanche es. Uno habla de Avalanche como una blockchain, en realidad es una red de blockchains porque no es una única cadena. eh, y nació allá por el 2020, salió a producción. Ya eran 3 cadenas en aquel momento. Luego, pasado algún tiempo, se activó una de las características más identitarias de lo que es Avalanche, que es la posibilidad no solo de desplegar contratos inteligentes, bueno, aplicaciones descentralizadas sobre la infraestructura, sino también la posibilidad de desplegar lo que hoy se llaman L1s de Avalanche, porque fue una de las modificaciones que hubo en este tiempo desde el encuentro anterior que tuvimos. Hubo una reestructuración bastante grande, pero sin entrar en ese tipo de detalles. En Avalanche lo que se puede hacer es, como les comentaba, desplegar blockchains personalizadas que pueden ser IBM o pueden no serlo, y si son IBM pueden personalizarse a nivel de máquina virtual, puede personalizarse a nivel de lo que es el set de validadores, pueden ser totalmente permissionless o pueden ser permisionadas. Entonces, también, bueno, se pueden adaptar mucho en cuanto a los requerimientos de sus tokenomics, de la economía de estas redes. Entonces son muy flexibles desde todo punto de vista para adaptarse, por ejemplo, a mercados regulados o a casos de uso donde hace falta una infraestructura dedicada específica que no se comparta con otras aplicaciones, ¿no? Y la otra característica que tiene Avalanche de particular es que tiene un consenso, que es lo que en realidad le da origen a Avalanche como blockchain. Es una innovación en el consenso. Hay 3 grandes familias de consenso en lo que son sistemas distribuidos de este tipo, que son el consenso clásico, que viene desde la década de 70, y es la familia de consensos que usan hoy la mayoría de las redes Proof of Stake. Luego está el consenso Nakamoto, que es el de Bitcoin, y luego está el consenso, la familia de consensos de Avalanche. Así que es realmente algo muy, muy único de la red. Y de nuevo, sin entrar demasiado en tecnicismos, los beneficios que tiene es que puede ser muy descentralizada en cuanto a la cantidad de validadores que puede soportar sin que caiga la performance, y además le otorga a la red una finalidad instantánea de las transacciones. En menos de un segundo alcanza finalidad y las transacciones se vuelven inmutables. Entonces no hay riesgo de reorganización de bloques, son muy seguras las transacciones que se operan allí porque, bueno, uno tiene la certeza que en menos de un segundo se vuelven inmutables, ¿no? Entonces, esa es una de las características únicas de Avalanche. Y la otra es esta capacidad no solo de construir en una IBM, que es la C-Chain, es la cadena más usada, digamos, la que tiene los protocolos DeFi, liquidez de stablecoins, bueno, un montón de integraciones. Pero además está esta posibilidad para los casos en los que es necesario por alguna razón, ya sea técnica o regulatoria, bueno, la posibilidad de lanzar blockchains personalizadas que son todas interoperables entre sí sin necesidad de recurrir a puentes con asunciones de confianza distintas a las de la propia red. Buenísima la explicación, Leandro. Recuerdo que en el último episodio nos enfocamos mucho en quién fundó Avalanche, cómo fue evolucionando digamos, el proyecto, cómo se materializó. Algo súper importante para entender Avalanche hoy en día son los casos de uso, ¿no? No sé si nos podrías dar un caso de uso actualizado de Avalanche. Muy interesante lo que comentaste de que uno de los chains es IBM. Sí, bueno, y esta arquitectura que tiene con una IBM que funciona dentro del ecosistema como un hub de liquidez, eh, es algo que le da también una característica bastante única al ecosistema, porque por esa flexibilidad de la que yo les hablaba antes, ¿no? Uno puede desarrollar en la C-Chain de Avalanche, como en cualquier IBM, que es básicamente el estándar de la industria hoy en día, y ya desde hace muchos años, y
entonces tiene mucha facilidad para los desarrolladores para desarrollar en este ecosistema, en este ambiente, pero a su vez tiene esta posibilidad de, cuando es necesario, de desarrollar sobre cadenas personalizadas o también IBMs con características propias, ¿no? Entonces, eso le da mucha flexibilidad a la hora de adaptarse, como les decía, a casos de uso, por ejemplo, regulados. Si uno quisiera, por ejemplo, desarrollar una blockchain para algún uso vinculado al gobierno, en muchos de nuestros países, por ejemplo, tienen regulaciones que determinan que la infraestructura tiene que estar en una jurisdicción, dentro de la jurisdicción del país, ¿no? Para mantenerlo sujeto a su justicia, a su esquema regulatorio, legislativo y demás, ¿no? Entonces, eso en la red primaria de Avalanche, que es descentralizada, tiene nodos por todo el mundo, no sería posible, como no sería posible, no sé, en Ethereum o en Solana o en cualquier otra blockchain totalmente descentralizada y permissionless. Pero sí es posible en estas L1s, donde se puede determinar, bueno, que todos los validadores estén dentro del territorio, no sé, mexicano, argentino, colombiano, peruano, ¿no? Entonces, a su vez también, estas distintas capas de personalización que tiene la infraestructura permite adaptarse, por ejemplo, a establecer sistemas de KYC al propio nivel de la máquina virtual, en estas chains, si fuera necesario. U otras personalizaciones de esas características que se adaptan mucho, por ejemplo, a mercados regulados, como por ejemplo lo que son mercados en algunos casos de activos tokenizados. Bueno, hay muchos mercados donde la regulación es muy estricta y ese tipo de personalización que ofrece Avalanche hace que muchos builders elijan esta infraestructura por esa razón, ¿no? Porque les da algunas soluciones que no están disponibles en otras redes. Y la misma razón, el tema de la finalidad es algo que es muy importante para casos de uso, por ejemplo, institucionales, por esa seguridad de que uno sabe de antemano que las transacciones que se ingresan en este sistema, bueno, no tienen riesgo de sufrir reorganizaciones de bloques, de reordenarse con respecto a otras transacciones y ese tipo de cosas que sí pueden pasar en otras redes. Entonces eso ha traído, entre ambas características, ha traído muchísimos casos de uso institucional. Hoy en día, bueno, hay muchos bancos, empresas financieras de primaria línea, como puede ser JP Morgan, como Citi, como BlackRock, bueno, y muchas otras que están operando de una manera u de otra en esta infraestructura. Y otras quizás no de tanto renombre, pero también con ese mismo perfil, ¿no? Y luego otros casos que quizás por razones de performance, estas mismas características les son muy útiles, como por ejemplo hay L1s de Avalanche que se utilizan para lo que son agentic payments, por ejemplo, que necesitan mucha performance por las necesidades de los agentes que operan en estas redes. Entonces, por razones muy distintas a veces, bueno, se termina trayendo al ecosistema distintos casos de uso que se benefician de ya sea de la performance de la red o, bueno, de esa flexibilidad para personalizar, ¿no? Súper, y ahí mencionas un montón de tipos de clientes y nombres que quizás son súper relevantes para la mayoría de los oyentes y nosotros, pero cuéntanos un poco más, ¿cuál es el modelo de negocio de Avalanche? Bueno, Avalanche es una blockchain descentralizada, como tal. Es difícil pensarlo como modelo de negocio de una empresa, ¿no? Sí. Las economías de las blockchains son algo que son un caso de estudio, de hecho. Mira, y es una gran pregunta esa, porque creo que desde que surgieron las blockchains, bueno, allá por Bitcoin, luego con Ethereum y luego, bueno, blockchains de la tercera generación como los Avalanche, creo que todavía no está totalmente estudiada la economía de estas blockchains, ¿no? Creo que el primer digamos,
la primera discusión que se dio también incluso fue a nivel de la naturaleza jurídica de los tokens, ¿no? Como puede ser de AVAX, que es el token nativo de Avalanche, o el token nativo de Ethereum, que es Ether, o el token nativo de Bitcoin, que es el propio Bitcoin, ¿no? Y muchas veces se hablaba, bueno, yo recuerdo cuando yo estaba ingresando en el ecosistema ya por 2018, yo soy abogado de profesión, y se discutía mucho la naturaleza jurídica de estos activos, si eran commodities, si eran activos, activos de inversión, si eran, si eran algo de una naturaleza jurídica propia. Toda esa discusión llevó muchos años. Hoy en día creo que hay más consenso de considerarlos activos con una naturaleza propia y a su vez o asimilarlos a algo más similar a un commodity que a un instrumento de inversión. Y eso hace también, es parte del entendimiento de la economía que hay por detrás, ¿no? Porque estos tokens son tokens de utilidad. El token AVAX, por ejemplo, es con el que se pagan los fees, el gas de la red para poder operar, y a su vez es lo que asegura la red, porque los validadores bloquean AVAX para cumplir ese rol de validadores, para asegurar la red, y reciben rewards por ese servicio que prestan, también en AVAX, ¿no? Y las transacciones se queman. Entonces, bueno, tienen una dinámica económica allí que es bastante particular. Uno podría verlo como una economía similar a la de quizás la economía de un país, pero también tiene muchas diferencias con eso, ¿no? Entonces, creo que todavía requiere mucho estudio cómo es realmente los flujos económicos que hay detrás de estos activos. Y de hecho, en la Fundación Avalanche, que es una non-profit que tiene por objeto el desarrollo tanto de la tecnología blockchain como del ecosistema de Avalanche en particular, hace poco sacó una propuesta para investigadores en economía para que vengan a investigar el protocolo e incluso a proponer mejoras en la forma en la que funcionan los rewards, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones para los validadores o esta dinámica del gas y demás. Porque es algo que realmente merece más estudio y creo que la fundación lo vio de esa manera y bueno, y el resultado de ofrecen grants también para investigadores en economía para esto, y creo que el resultado de todo ese proceso de investigación, bueno, incluso pueden salir propuestas de mejora de la red que podrían ser quizás discutidas a nivel de comunidad y aprobadas por los validadores, introducir alguna mejora en la red, ¿no? Pero todo esto para no darte una respuesta, pero creo que es algo bastante complejo, ¿no? Sí, total. Es una pregunta difícil esa, ¿no? Medir digamos, la economía de una blockchain, los flujos, ¿no? No es un tema que uno encuentre así superficialmente, pero de lo que sí hablamos, recuerdo en el episodio pasado, era que Avalanche daba grants, y estos grants, ¿no? Estos fondos eran utilizados por los desarrolladores para armar proyectos, ¿no? No sé si tienes ahí en mente, Leandro, en LATAM, ¿quién está construyendo en Avalanche hoy en día algún proyecto que se te venga a la mente? Porque acá dentro del bloque hemos tenido otras blockchains donde han mostrado sus proyectos, ¿no? A lo mejor en LATAM hay alguien que es el referente de Avalanche. Mira, referente, es difícil darte una respuesta así. De hecho, tenemos casos de uso bastante distintos en Latinoamérica y te puedo dar algunos ejemplos. Uh-huh. Y hay gente y empresas usando la red de maneras bastante distintas. Incluso hoy la respuesta es muy distinta a la que te hubiera dado quizás hace un par de años. Porque de hecho evolucionó mucho la industria y bueno, y los casos de uso y demás. Y por ejemplo, hoy en día, mira, acababa de hacer una publicación justamente vinculada a esta pregunta que me haces. Y es, por ejemplo, la empresa, probablemente la conozcan, la empresa OnTop. Es una empresa que es algo, bueno, la utilizan muchos trabajadores remotos para percibir sus remuneraciones, sus pagos, ya sea, bueno, salarios o de distintas formas, que se cobra por allí, bueno, y uno puede, es de origen colombiana la empresa, y uno puede, bueno, a través de eso
recibir sus pagos en esta plataforma fintech, ¿no? Y lo que está haciendo OnTop, como tienen esta dinámica de pagos transfronterizos en los cuales muchas veces los trabajadores reciben pagos de Estados Unidos, por ejemplo, pero viven en Colombia o aquí en Argentina o en Perú, eh, y, bueno, y reciben los pagos quizás en dólares y luego para sus consumos tienen que convertirlos a la moneda de cada país. Entonces tienen mucho flujo transfronterizo y normalmente, bueno, se manejaban ellos con carriles tradicionales, ¿no? Y hoy en día, bueno, están utilizando carriles de stablecoins para esto porque son mucho más rápidos, mucho más eficientes a nivel de costos, son mucho más, bueno, económicos para la propia operación de la empresa y a su vez para los fees que tienen que terminar pagando los usuarios. Pero no solo eso, sino que utilizan un servicio de uno de los actores del ecosistema en Avalanche, que es una empresa que se llama OpenTrade. OpenTrade lo que hace es ofrecer servicios de yield as a service, de rendimientos en stablecoins, para fintechs, neobancos y demás, basados en activos tradicionales, en real world assets, ¿no? En activos como pueden ser fondos comunes de inversión, pueden ser productos estructurados, bueno, tienen toda una variedad de productos de inversión a los que se puede acceder a través de stablecoins. Entonces, OnTop, como ya empezó a operar en stablecoins por esta razón que les contaba, también empezaron a usar este servicio de OpenTrade para ofrecer rendimientos dolarizados a sus usuarios. Entonces, una persona que trabaja, por ejemplo, en Colombia y trabaja remoto y percibe sus remuneraciones a través de esta plataforma, puede también acceder a rendimientos dolarizados y luego, bueno, convertir a su moneda cuando lo necesita para sus gastos, para sus consumos, ¿no? Entonces, eso es un caso de uso que quizás hace 2 o 3 años no veíamos ni en Avalanche ni en general en la industria de blockchain, ¿no? Porque quizás las soluciones eran un poco más orientadas a gente más nativa de cripto, que operaba con su propia wallet y en protocolos DeFi. Hoy eso sigue existiendo y son ecosistemas muy, muy saludables, pero que se complementan con este otro tipo de casos de uso que quizás la gente ni sabe que está usando blockchain y está usando una fintech como puede ser OnTop, y hay muchas otras, y por detrás, bueno, está Avalanche, están las stablecoins y este tipo de prestadores de servicios que se apalancan en esta tecnología para ofrecer soluciones a los usuarios, ¿no? Y esto es un caso de uso que les puedo decir, y uno cuando piensa en esos casos de uso es muy distinto a cuando dice, bueno, hay tal protocolo DeFi desarrollado en Latinoamérica que está, no sé, que tiene tanto TVL, es muy distinto, ¿no? Pero realmente estamos hablando de millones de usuarios que están utilizando neobancos o este tipo de soluciones, bueno, que están operando con esta tecnología muchas veces sin saberlo, ¿no? Pero bueno, esos son esos ejemplos quizás más actuales que me parecía interesante como para compartir con ustedes. Pero también hay muchos desarrolladores también de todo tipo en Latinoamérica, ¿no? Que construyendo soluciones muy interesantes desde startups hasta, bueno, empresas ya mucho más desarrolladas en el ámbito de tokenización de activos, bueno, diversidad de casos de uso, ¿no? Hasta hoy en día tenemos cada vez más incluso stablecoins locales, bueno, variedad de distintos casos para distintos usuarios, para distintas problemáticas. La verdad que es bastante amplio el ecosistema en ese sentido. Claro, y Avalanche es bastante versátil, ¿no? Puede acomodarse a proyectos que son para casos más reales, más aplicados del día a día, y cosas quizás más abstractas, protocolos y demás proyectos desarrolladores que quizás sirven para llevar la tecnología hacia estos casos más reales, pero no son usados por las personas en el día a día. Sí, totalmente.
Incluso, mira, tenemos aquí en Argentina, y sobre ese punto hay un caso interesante. Es un equipo de desarrolladores que participó en uno de nuestros hackathons hace un tiempo, y luego de la incubadora que tenemos en Avalanche. eh, y luego de ese proceso, ellos lo que están construyendo es una solución de firma digital que se puede aplicar para todo tipo de documentos. Bueno, en Argentina se aprobó una reglamentación hace un par de años que permite este tipo de firma digital remota, y ellos desarrollaron esta solución basada en blockchain y construida sobre Avalanche. Y, y luego ellos también, bueno, en base a eso, una de las necesidades que tenían era la posibilidad de hacer verificaciones biométricas para todo este proceso de la infraestructura que estaban desarrollando. Y ese tipo de verificaciones necesitaban una, una actualización a nivel de la máquina virtual con la que funciona Avalanche, para poder hacer esa verificación a nivel justamente de la máquina virtual, ¿no? Eh, entonces, ellos propusieron una mejora de la red que lo puede proponer cualquier miembro de la comunidad, ese tipo de mejoras. Luego se discuten en un foro abierto. Si consiguen adhesión, bueno, se terminan implementando, y es exactamente lo que sucedió. Entonces es una mejora de la red que viene a partir de una necesidad muy concreta de un equipo que está construyendo una solución para algo como firma digital, que es algo que quizás, de nuevo, son esos casos de uso de blockchain que mucha gente ni sabe que está usando blockchain, pero a su vez el equipo terminó desarrollando una solución bien de infraestructura, ¿no? Para poder hacer esto. Eh, entonces, sí, creo que en todos los niveles hay ese tipo de casos de uso. Otro ejemplo que les puedo dar es que quizás sale de lo más usual que estamos acostumbrados, eh, de un equipo también latinoamericano. Eh, es una empresa que se llama Blerify. Blerify lo que hace es soluciones de identidad digital, eh, construidas también sobre Avalanche. Y bueno, están trabajando con gobiernos de la región aquí en Latinoamérica, para lanzar distintas soluciones de identidad digital que pueden aplicarse. Todavía no les puedo adelantar demasiado porque no lo han anunciado y no les quiero arruinar el anuncio, pero se pueden aplicar, piensen, para todo tipo de credenciales de identidad con las que uno se maneja habitualmente en forma física, bueno, de manera digital o en una aplicación, ¿no? Y son verificables. Bueno, uno puede acreditar datos, utiliza esta tecnología de CK, de Zero Knowledge, que permite acreditar determinadas características de la persona sin revelar datos privados, por ejemplo, como, no sé, que soy mayor de edad, sin revelar la fecha de nacimiento y ese tipo de cuestiones que son muy útiles a la hora de las verificaciones de identidad, ¿no? Y también es una solución muy avanzada respecto a, bueno, a los desafíos que hay en cuanto, por ejemplo, a la verificación biométrica con temas de inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Entonces, son cosas de uso muy concreto, diario también, que bueno, detrás de todo esto está la tecnología de blockchain y de Avalanche, haciendo que sea posible, ¿no? Pero el usuario muchas veces ni lo sabe de Sí. nuevo. Y estas actualizaciones, como este ejemplo que mencionas, es algo bien característico de Avalanche, ¿no? Por la forma en la que se van dando. Pero recuerdo que hablamos hace unos años y entre esa época y ahora, ¿cuáles son las actualizaciones que más te han llamado la atención o que consideras más útiles? Buenísima pregunta. Mira, de hecho salieron varias actualizaciones. Algunas de ellas estuvieron muy orientadas a la performance de la red, y de hecho se vienen algunas más en el curso de este año, eh, que van a tener mucho impacto en eso, en la capacidad de la red de procesar más transacciones, en transacciones por segundo, por ejemplo, pero también mejoras en este tiempo de finalidad. Eh, y esas han sido realmente muy importantes porque no solo permiten mayor capacidad de la red, sino que han permitido bajar el costo de estos fees de gas que se tienen que pagar para poder operar en una blockchain.
Hoy realmente se opera en Avalanche por fracciones de centavos. Es la blockchain de las blockchains principales de la industria, es la más económica para operar. Ya lo venimos midiendo mes a mes en los últimos, creo que 3 meses, viene siendo consistentemente la más económica. Y con una demanda bastante importante por parte en cuanto al flujo de transacciones que se están operando. Entonces eso fue una mejora sustancial para el ecosistema porque permite, bueno, operar de manera muy económica, permite casos de uso que quizás con tarifas de gas más altas no son tan viables. Y bueno, hizo también que crezca muchísimo más la cantidad de transacciones, digamos, de manera habitual que operan en la red. Así que eso creo que es algo muy interesante y se vienen más actualizaciones en ese sentido. Y la otra que es muy importante que se dio hace algo más de un año ya, fue la actualización que cambió la infraestructura de estas L1s, de estas blockchain L1s. Antes los validadores de estas blockchains tenían que validar también la red primaria de Avalanche, o sea, estaban validando ambas redes. Para poder validar una se necesitaba validar la otra. Y para validar la red primaria de Avalanche es necesario bueno, el staking de 2000 AVAX como mínimo. Y esto, bueno, hacía que sea bastante costoso ser validador de una de estas L1s de Avalanche, porque, bueno, requería acceder a esa cantidad de AVAX por cada validador, bloquearlo, y era algo que quizás hacía que muchos desarrolladores, muchos emprendimientos, muchos proyectos o no tenían esa capacidad económica para enfrentar ese tipo de costo de infraestructura, o quizás incluso por alguna cuestión regulatoria no podían hacerlo, ¿no? Como pueden ser instituciones financieras que no podían tener activos digitales en sus hojas de balance, por ejemplo. Entonces, eso impedía que muchos casos de uso puedan apalancarse en esta tecnología. Y de hecho se propuso hace un tiempo con una propuesta de la comunidad de modificar ese requerimiento, de quitarlo. Se aprobó eso. Y bueno, hoy en día por eso antes se llamaban subnets, porque eran como subredes de la red primaria de Avalanche. Hoy se denominan L1s porque son realmente redes soberanas, independientes, que no tienen dependencia con la red primaria, pero a la vez mantienen la interoperabilidad y, bueno, y los beneficios de este consenso, ¿no? De Avalanche en cuanto a finalidad instantánea y ese tipo de ventajas. Y eso trajo muchos casos de uso a la red, de nuevo, desde casos de tokenización que están construidos sobre este tipo de infraestructura. Un ejemplo que les puedo dar es el de Dinari, por ejemplo, que Dinari lo que hace es tokenización de activos del mercado bursátil norteamericano, y construyó una L1 en Avalanche que funciona como un libro central de órdenes en el cual concentran toda la liquidez y luego, bueno, pueden enviar estos activos a donde sus partners de distribución los quieran tener, que pueden ser otras blockchains, puede ser la propia sidechain de Avalanche, puede ser, bueno, disponibilizarlo en algún exchange, y todo lo hacen desde esta L1 en la que concentran toda la liquidez, ¿no? Entonces lo hace muy eficiente a su dinámica de negociación de estos activos, y bueno, es posible por esta flexibilidad. Y lo mismo, bueno, esta otra blockchain que le decía, que es para pagos de agentes, ¿no? Está optimizada para eso, y bueno, y son casos de uso que se dan en el ecosistema gracias a esta actualización de la red que hubo, que hace realmente muy, no solo económico, sino también mucho más flexible la infraestructura, que al ya no tener dependencias entre las L1s y la red primaria. Ahora, no todo es actualización de blockchain, también hay productos, ¿no? Porque tienen la tarjeta Avalanche. ¿Cómo les quedó con la tarjeta? Bueno, la tarjeta de Avalanche es un caso bastante interesante. Creo que es el único producto, digamos, como destinado a retail, al consumidor final, digamos, que salió
con el branding de Avalanche, digamos, como producto eso, destinado al usuario final, ¿no? Porque normalmente, bueno, quienes construyen productos son esos, son los builders, ¿no? Son empresas o proyectos de, no sé, DAOs o lo que fueran, que bueno, son quienes construyen sobre la infraestructura de Avalanche infinidad de productos, ¿no? Desde DeFi hasta pagos o infinidad de cosas. Este es el único caso que va como con el branding de la propia red y, y es algo que nos pareció muy importante. De hecho, fue un proyecto que surgió hace un montón de años. En el momento todavía no estaban ni siquiera los proveedores como para lanzar un producto de esas características. Se demoró justamente por esa razón y se terminó implementando con uno de nuestros partners en Avalabs, que es Rain, se llama, es uno de los, probablemente sea el mayor emisor de tarjetas respaldadas en cripto. Y es muy interesante la infraestructura con la que opera esta tarjeta porque, a diferencia de lo que es una tarjeta bancaria, no es una tarjeta Visa internacional, Signature, pero no está vinculada a una cuenta bancaria, sino que está vinculada a una wallet self-custodial. Uno cuando se baja la aplicación la pueden buscar y descargársela y probarla. Avalanche Card se llama. Está para iOS y para Android. Y cuando uno se baja esa aplicación, se registra con un email y con su número de teléfono. Bueno, hay varios factores de autenticación. Y la aplicación lo que hace es crear una wallet y contra esa wallet es que está vinculada la tarjeta. Y lo interesante es que uno puede cargar esa tarjeta con AVAX o con USDC, con USDT, o, bueno, hay otros activos, pero los principales son esos, son stablecoins. Y cuando uno carga esa wallet con estos activos, lo que sucede al hacer una compra es que esos activos funcionan como colateral del crédito de la tarjeta y se liquidan las compras que uno hace con la tarjeta contra ese colateral. Pero todo el proceso de liquidación de las compras sucede on-chain. Visa, de hecho, tiene hace varios años dentro del ecosistema de Avalanche y también gracias a esta vinculación con Rain, la facultad de liquidar las operaciones on-chain. O sea, no hay un proceso con sistemas financieros tradicionales al que está conectada esta tarjeta, sino que todo sucede on-chain. Y la verdad que es algo que es muy interesante a nivel de las soluciones que ofrece, sobre todo en una región como la nuestra. A mí, por ejemplo, aquí en Argentina me resulta súper útil esa tarjeta porque al viajar, sobre todo al consumir fuera de la Argentina en sitios online, por ejemplo, no sé, pagar una suscripción de algún servicio, ya sea, no sé, de inteligencia artificial o de streaming o lo que sea. En Argentina hay toda una serie de impuestos que distorsionan mucho los precios de este tipo de servicios. Había más, ahora se están desregulando un poquito ese tipo de cuestiones, pero realmente hacía antes, sobre todo, que sea muy inconveniente pagar con una tarjeta emitida en el país, en Argentina. Se te hacía carísimo por todas estas cargas impositivas. Y a través de la Avalanche Card, bueno, uno puede fondear esa tarjeta con stablecoins y usarla para pagar ese tipo de servicios, o cuando uno hace un viaje al exterior, y bueno, y es una forma totalmente legítima de evitar esos mayores costos, ¿no? Y a su vez es algo que es totalmente accesible para montones de personas que realmente necesitan ese tipo de soluciones de pago y quizás el acceso a soluciones bancarias muchas veces en nuestra región no son tan simples. Y les puedo dar un ejemplo. En el principal país en cantidad de usuarios que tiene la Avalanche Card desde hace no tanto tiempo es Bolivia. Bolivia hace un tiempo, bueno, ha tenido un proceso
en su economía bastante complejo, similar al que Argentina había pasado hace unos años, con controles de cambio, bueno, nosotros le llamamos cepo, ¿no? A la prohibición de acceder a moneda extranjera. Y entonces, bueno, justamente, ¿no? Pensemos en un desarrollador en Bolivia que tiene que pagar una suscripción de algún servicio de inteligencia artificial, no puede acceder a los dólares, ¿cómo hace? Y esto le da una solución para eso, ¿no? Eh, y así como eso, bueno, montones de personas que realmente la adopción fue muy orgánica, porque nosotros prácticamente no hemos hecho a nivel global actividades de marketing para la tarjeta, sino que la consideramos algo que como que mejora la experiencia de usuario en la red y que es algo que está a disposición de los usuarios, digamos. No tiene fees, es algo que es súper interesante por esa razón también. No tiene fees para obtenerla, ni de mantenimiento, nada por el estilo. Claro. El único fee que tiene es el de FX que cobra Visa. Pero es realmente muy conveniente por esa razón. Y bueno, y muchísima gente en Bolivia, por ejemplo, accedió por propia necesidad, ¿no? No por una campaña de marketing que hayamos dado algún beneficio, no sé, de cashback o algo por el estilo, sino porque les resuelve sus necesidades cotidianas, ¿no? En Colombia, por ejemplo, creo que es el segundo país en cuanto a cantidad de consumo. eh, y por esa misma razón, ¿no? Porque es conveniente. Eh, y creo que el tercer país me parece que estaba Argentina y por ahí anda Brasil también. Así que es algo que se adaptó mucho también a las necesidades de Latinoamérica, casi sin buscarlo, ¿no? Pero bueno, para el usuario latinoamericano fue muy atractivo. Y lo interesante es que el producto entra en una época de necesidad, pero se queda una vez pasa esa etapa tan complicada, ¿no? Y eso pasa solo cuando hay un buen producto que verdaderamente le agrega valor al usuario. Quizás inicialmente fue por un tema de necesidad, urgencia, pero después es por un tema de conveniencia, más que todo. Y, Totalmente. y como para ir cerrando, Leandro, quería preguntarte si así como la tarjeta, quizás en el futuro ves que Avalanche vaya a sacar algún producto también propio, desde como Avalanche con la marca, digamos, o alguna mejor, algún update que te gustaría comentar con nosotros. Mira, la verdad que es un caso bastante único el de la tarjeta. Veo difícil que se saque algún otro producto de esas características, pero tampoco lo descarto. Mira, por ejemplo, otro digamos, producto nativo de Avalanche, si bien no está brandeado con digamos, con el branding de la propia blockchain, es la wallet Core. Core es una wallet Sí. que es, si bien es compatible con cualquier chain IBM, incluso creo que es compatible con Solana. No creo que se repita muy asiduamente el lanzamiento de productos como con el propio branding de la blockchain, porque en general, como les comentaba, ¿no? Quienes construyen las soluciones utilizando la infraestructura de Avalanche son infinidad de emprendedores, de empresas, de proyectos, y bueno, y cada uno va con sus soluciones, y nosotros desde nuestro lugar en Avalabs lo que hacemos es apoyar a esos emprendimientos, ¿no? Y, y eso es lo que nos interesa. Pero creo que hay determinados puntos donde realmente sí aporta valor un producto más nativo, digamos. Este, por ejemplo, de la tarjeta fue porque nos pareció que realmente mejoraba mucho la experiencia de usuario de quien, por ejemplo, tenía stablecoins, que pueda fondear una tarjeta y consumir con ellas, ¿no? Y creo que fue algo acertado para lanzar de esa manera. Pero a su vez hay montones de otras soluciones similares que están construidas también dentro del ecosistema y que son súper válidas y las apoyamos un montón, ¿no? Y algo similar, por ejemplo, se da con la wallet. La wallet Core, la razón por la que existe es porque era necesario tener una wallet ya desde hace mucho tiempo que soporte toda la funcionalidad de Avalanche, que es bastante distinta a las de otras blockchains, como estas L1, como el staking, que en Avalanche se da en una cadena específica, es la P-Chain donde se opera el staking, a diferencia de otras blockchains.
Entonces, quizás depender de exclusivamente de desarrollos de terceros no era lo ideal, sobre todo para el usuario, ¿no? Sí. Entonces, en esos puntos sí tiene sentido para nosotros, bueno, quizás intervenir y sacar un producto nativo. Podría suceder con otros, pero en general lo que preferimos es apoyar a builders, a emprendedores y a empresas que construyen en el ecosistema. Así que no es lo más usual, ¿no? Cuando les hablaba, no sé, de OpenTrade o de Dinari, hay muchos otros casos, ¿no? No sé, Axim es un procesador de pagos internacionales que opera dentro de Avalanche, y les puedo dar ejemplos todo el día. Son montones de emprendimientos que realmente apoyamos muchísimo y, por ejemplo, yo soy miembro del equipo de Business Development en Avalabs y realmente trabajamos para estos proyectos, hacemos Business Development para ellos, porque nos interesa que ellos crezcan, que se desarrollen, y invertimos muchos recursos, no solo económicos, sino de horas hombre y de expertise de nuestro equipo y de dedicación en conseguir oportunidades de negocios para ellos, y es algo que, digamos, creo que genera una dinámica mucho mejor a nivel ecosistema que simplemente sacar productos desde Avalabs, ¿no? Así que sí, creo que va más por ahí el esfuerzo. Leandro, muchas gracias por darnos esta actualización sobre Avalanche acá dentro del bloque. Y bueno, esperemos que próximamente estés por Perú, ¿no? Para ver cómo se empuja Avalanche dentro de Perú. Bueno, tenemos a Team One, que tienen varios miembros en Perú, algunos bastante destacados del ecosistema de blockchain en Perú, pero sí, me encantaría estar por allí pronto y hacer una nueva edición dentro del bloque ya presencial con ustedes. Y sí, la verdad que es un ecosistema muy interesante también, incluso desde el punto de vista fintech y fintechs integrando soluciones de stablecoins en Perú, hay muchas. Así que, bueno, espero que me lleve por ahí en algún momento el trabajo. Ojalá. Muchísimas gracias por todos estos updates que por más de que uno diga son unos cuantos años, en verdad en actualizaciones dentro de Avalanche han sido 10 años Sí, totalmente. o más. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar con ustedes, bueno, y con su audiencia. Así que, bueno, espero a la próxima oportunidad de actualizarnos. Listo, cuídate. Me ha parecido muy interesante todo lo que está pasando en Avalanche, porque a veces no hay tanta exposición sobre lo que está sucediendo, pero tú ves un proyecto y le preguntas sobre qué estás construyendo y te dice, de Avalanche. Y encuentras otro que quizás ves que no se parece en nada y también está construyendo con Avalanche, ¿no? Sí, no, y acá dentro del bloque hemos tenido diferentes blockchains con diferentes proyectos o propuestas de valor, pero no habíamos tenido una blockchain que tenga su propia tarjeta, ¿no? Y creo que es un caso muy único que hemos encontrado hoy en el podcast, y que, bueno, por suerte, Leandro tuvo, digamos, la gentileza de explicarnos qué está pasando, hacia dónde está yendo la tarjeta. Algo muy único, ¿para qué? Sí, estuvo buenísimo. Bueno, y ya la próxima semana venimos también con un super episodio adentro del bloque. Sí, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.